Antes que nada, quiero agradecerle muy especialmente a los organizadores esta gentil invitación que realmente me enorgullece y me permite estar nuevamente en este querido país, al que tantas veces he sido invitado con gran honor, y de paso el agradecimiento, primero a Abel Zamorano y segundo a mi querido profesor, el licenciado ahora doctor Fábrega, que hace muchos años nos hizo venir por primera vez a este país tan espléndido. Gracias a todos, muchísimas gracias. El tema que voy a tocar es el control de convencionalidad en el sistema interamericano. Y quiero decirles de antemano que en los últimos años ha generado una movilización tan trascendente en el derecho, no solo interamericano, sino por supuesto en el ámbito mundial. En el ámbito mundial, por supuesto, particularmente en el modelo europeo de donde nosotros provenimos. Estamos hablando de un derecho supranacional que está, yo me animo a decirlo y después voy a tratar de fundamentarlo, por encima del derecho nacional. Las cortes, como la de Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, son tribunales que son superiores en un sentido especial que luego veremos y que permiten controlar, comparando un tratado con el derecho interno y finalmente disponer la superioridad no solo del tratado, sino también, como dijo Néstor Sagüés, de la jurisprudencia de la propia Corte y además de ius cogens, que pasan a estar, permítaseme la palabra, por encima del derecho interno. Así que yo veo muchas caras jóvenes y les digo a los muchachos, comiencen a estudiar esta nueva perspectiva trascendente, fundamental. Yo creo hoy en día que ningún abogado que empieza un juicio en su país tiene que pensar que ahí va a concluir cuando llega a los tribunales superiores, sea Corte, sea Tribunal Constitucional. Por el contrario, hoy el litigio se extiende al ámbito supranacional. Y entonces debe conocerse el proceso que sigue de pie a pa para evitar contradicciones. La Corte Interamericana ha emitido una serie de importantísimos fallos. Hace más de 30 años que viene funcionando, pero en los últimos 10 o 15, a través de la expresa manifestación del control de convencionalidad, ha dejado sentada una serie de principios fundamentales. Yo diría, también sin temor a equivocarme, que la Corte ha fijado una jurisprudencia a nivel de casación interamericana, en el sentido de uniformar la jurisprudencia a través de su propia interpretación. Hoy a ningún juez de ninguna instancia tampoco se le puede ocurrir imponer su derecho interno sobre el derecho supranacional, porque si bien es cierto que la Corte no deroga sentencias, esto hay que aclararlo porque muchos hablan de una cuarta instancia. La Corte no dice que la sentencia debe ser anulada, sino dice que se ha violado determinada norma de cualquiera de los pactos, especialmente el de Costa Rica, a los que están suscriptos los diversos países. Así que hay un enfoque por encima. Yo lo digo por encima, no con una idea de que estamos hablando de cuerpos foráneos, todo lo contrario. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son órganos que corresponden al sistema convencional de los países. Ha manifestado expresamente su ratificación por los Estados. Así que son órganos que pertenecen a nosotros, no fue gente que viene de afuera a imponernos soluciones. Porque esto hay que aclararlo.
sobre todo a los jueces. Yo lo veo mucho en mi país y en otros países, que los jueces en general tienen una cierta repulsión a aceptar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto ha sido un proceso de progresividad. No siempre las Cortes nacionales, inclusive la Argentina, ha dicho lo que dice la Interamericana es palabra santa. Ha costado muchos años, hasta que finalmente ahora, sobre todo en los delitos de lesa humanidad, la Corte nuestra y las de los demás países, y ustedes también, en los 4 casos que tienen ante la Corte Interamericana, han dicho finalmente que las sentencias de ese tribunal, como también algunos informes, no nos olvidemos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no dicta sentencias, pero que dicta, como digo, informes que producen un efecto similar al de las providencias finales de la Corte Interamericana, yo voy a decir la Corte de Costa Rica, para hacerlo más corto. ¿Y cómo nace todo esto? Atención, que si bien la Corte tiene operatividad a partir de 1980, ya estábamos hablando mucho antes de un derecho supranacional, sobre todo con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando como consecuencia del fracaso que implicó estas 2 conflagraciones, se empezó a hablar primero de un control de convencionalidad, pero posteriormente los juristas se dieron cuenta que no bastaba con que el derecho sea aplicado en un solo país, sino que en un solo país, digamos que cualquier ciudadano que saliera del país podría tener una pantalla protectora distinta. Y se empezó a hablar entonces de un derecho transnacional. Mauro Capelletti había dicho en los últimos años de su vida que para él la dimensión transnacional de la justicia había sido el fenómeno más importante del siglo XX, la dimensión supranacional de la justicia. Y así aparece un derecho sustancial transnacional, como los tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es un tratado, los tratados de derechos civiles y políticos de la ONU, los tratados de derechos económicos, sociales y culturales también de esa institución y los que siguieron. Y luego también un derecho procesal transnacional, porque para hacer valer las pretensiones de los individuos es necesario también conocer el derecho de los tratados y de los estatutos y de los reglamentos de las Cortes, que son verdaderas normas procesales. Por eso hablamos de un derecho procesal transnacional. Cuando uno termina su litigio en el país y entra en la comisión, a partir de ese momento se rige por las normas del Tratado de Costa Rica. Y entonces hay que conocerlo. Y el reglamento de la Corte y el estatuto de la Corte, que inclusive ha cambiado varias veces. Así que estamos hablando entonces de un nuevo derecho fundamental que ha ocasionado progresivamente, y vuelvo a repetir esta palabra, una gran revolución en el derecho interno. Desde Europa primero, a través de la Corte de Estrasburgo, la Corte de los Derechos Humanos, del Tratado de Roma de 1950, hasta nuestros días. Las que quiero también poner de relieve, sobre todo a los más jóvenes, que el Tratado de Costa Rica es muy similar, ha tomado como fuente el Tratado de Roma del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Y a través de estas 2 cortes, dejo de lado la Corte de la Comunidad Económica, porque esto es otro tema, en Europa, a través del Consejo de Europa, los fallos de la Corte rigen para 800 millones de personas, queridos amigos, y los fallos de la Corte de Costa Rica para 300 millones de personas. Así que estamos hablando de un derecho muy importante que es necesario conocer y abordar. ¿Y cómo manejamos todo este modelo? Primero a través de los tratados, ya lo dije recién, y lo dijo mi querido amigo Néstor. También a través de la propia jurisprudencia de la Corte, porque vamos a ver que ella ha dicho, mi jurisprudencia forma parte del sistema y hay que acatarla. Y tercero, del ius cogens internacional, que también tiene vigencia y se aplica en muchos casos a una falta de tratados. Entonces estamos hablando de tratados especiales, no de los tratados entre Argentina y Panamá
o entre Panamá y Colombia, sino de tratados sobre derechos humanos, donde cambia fundamentalmente el eje de sustentación del modelo. ¿Qué quiere decir? Que estos tratados, primero, permiten una amplia legitimación del individuo. Cualquier persona o grupo de personas o ONGs debidamente autorizadas en el país pueden acudir a la comisión. Una amplia dilatación de la legitimación, muy importante. El tutelado es el individuo y el único que puede reclamar. El Estado es siempre demandado, recuerden esto, en el sistema interamericano y también en el sistema europeo, el Estado es siempre la parte legitimada pasiva. Se demanda al Estado, por hacer o por no hacer, o por no adecuar, como les ha pasado a ustedes en los 4 casos que tienen ante la Corte Interamericana. Nosotros en Argentina tenemos 11 condenas y Perú muchísimas, es decir, la Corte se ha ocupado paso a paso de los diversos temas que trataré, si tengo tiempo, de poner sobre el tapete algunos de ellos. Así que, primero, estos tratados especiales, distintos a los comunes, porque si yo no cumplo un tratado entre Argentina y Panamá, en una cuestión de Estado, simplemente podrán imponerme una multa, dejar sin efecto el tratado, etcétera, 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 conforme a la Convención de Viena. Acá si no cumplo, tengo una sanción de los organismos internacionales que me obligan a cumplir. Además, estos tratados son erga omnes. Cuando el Estado se suscribe al modelo, tiene vigencia para todos los individuos, no necesita, por supuesto, ninguna ratificación especial. No hay reservas en los tratados, muy pocas, que no me perdería tiempo en explicarlo, en los tratados de este tipo. Y además, y esto también es importante remarcarlo, la protección de los tratados internacionales y del pacto es una protección mínima, piso y no techo. Quiero decir que si en el derecho interno yo tengo una protección superior, más tuitiva, tengo que utilizarla. Nunca puedo invocar los pactos para negar un derecho. Esto, queridos amigos, jóvenes, ténganlo siempre presente. Y lo del desarrollo progresivo, esto ya lo había dicho un juez de la Corte Interamericana, Pedro Niken, esto tiene progresividad. Nunca hubiéramos podido imponer el modelo de todo junto. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica no prohíbe la pena de muerte. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué no? Bueno, porque cuando se gestó este tratado, antes de ser sancionado, por allá por los años 50, muchos países tenían pena de muerte. Si se hubiera prohibido, no se hubieran plegado, porque no se olviden que esto es un derecho de adhesión. Hay corte porque hay un país que se adhirió, si no, no habría corte. Entonces, se ha ido trabajando progresivamente. No se prohibió, pero se prohibió para el futuro. Y así sucesivamente. Y por eso van a ver este principio de progresividad continuamente dando vuelta en el modelo que estamos estudiando. Y además estos pactos no quedan sin efecto porque la parte quiera rescindirlo. Esto ha pasado con Perú y está pasando ahora con Venezuela. Cuidado con eso. Perú quiso irse de la Corte. El pacto lo permite, pero con un año de anticipación y para el futuro, no para el pasado. En Perú pasó eso, Fujimori quiso dejarlo sin efecto, pero finalmente el gobierno siguiente lo ratificó y Perú está en derecho. En cambio, Venezuela me parece que se está equivocando, porque ahora quiere no solo irse de la comisión, sino también de la Corte. Y esto va a producir y está produciendo efectos internacionales muy importantes, porque está afectando también a la OEA. Yo no sé en qué va a quedar esto. Me parece que sería un ejemplo malísimo para el sistema tan duramente y de a poco formado para el sistema interamericano. Veremos qué dice en este aspecto la OEA. Una circunstancia que me parece también importante que todos tengamos presente es la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana. Atención con esto, porque también esta opinión de la obligatoriedad ha ofrecido algunas vacilaciones en el derecho interno de nuestros países. Lo cierto es que el pacto dice expresamente en el artículo 62 que el Estado reconoce la competencia en todos los casos relativos a la interpretación
y aplicación de las convenciones. Y a su vez, el artículo 68 del pacto dice que los Estados se comprometen a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Así que convengamos que toda sentencia que emite este organismo interamericano son obligatorias. Los países tienen que cumplirlas, las sentencias. Por supuesto que no hay una policía internacional que las haga acatar, pero estamos hablando de un derecho internacional y la falta de acatamiento produce problemas porque hasta puede el Estado ser desafiliado de la OEA si de alguna manera no cumple. En esto la Corte ha sido muy benévola porque ha ido permitiendo que poco a poco el Estado se vaya adaptando, y ustedes lo conocen en los casos internos de ustedes. Pero también esto me importa destacarlo, no solamente la parte resolutiva del pacto de las sentencias obligatorias, sino también hay que tener mucho presente en el sector, digamos, de la sentencia, en los considerandos de la misma. En Perú, por ejemplo, ahí lo hablamos con amigos peruanos, Perú ha sido el país más castigado por la Corte Interamericana, sobre todo por lo de la época del régimen militar y también en la época de gobierno civil. Y en el famoso caso primero de Barrios Altos contra Perú, una sentencia fundamental de la Corte Interamericana, donde se había producido el asesinato por las fuerzas militares de unos hombres que estaban haciendo lo que se llama en Perú una pollada que vendría a ser una especie de kermés. Fueron fusilados y masacrados por las fuerzas de seguridad. Y ahí la Corte sentó un criterio fundamental. Fíjense usted la importancia que tiene este caso. Los derechos de lesa humanidad no prescriben, dijo ahí la Corte. Los derechos de lesa humanidad no prescriben. Y esto produjo una importancia en todos los países restantes. Mi país cambió todo a través de esa decisión de la Corte. Y nosotros juzgamos a los militares, dejamos sin efecto la cosa juzgada, etcétera, etcétera, etcétera. El famoso caso de Barrios Altos de Perú y Pumbichuma Aguirre, es el caso del 2001, que no lo voy a comentar, por supuesto, porque acá hay gente peruana que sabe mucho más que esto yo del tema, sino solamente lo quiero traer a colación. Ese caso, la Corte dijo, y otro posterior, el de la Cantuta, donde se mataron a los estudiantes universitarios, luego de un acto de Fujimori que fue silbado en la Universidad de la Cantuta, y desaparecieron algunos profesores y algunos alumnos, allí la Corte volvió a ratificar la necesidad de ver los considerandos también. Les dijo a Perú, no me traigan casos similares, yo no puedo dictar 200 ni 400 casos por año, yo dicto una doctrina, cumplan la doctrina legal que surge de ese fallo para otros fallos parecidos. Fíjense ustedes, señores, cómo se extiende la jurisprudencia no solo al caso concreto. Esto en los primeros tiempos fue discutido, inclusive con Néstor Sagüez habíamos escrito sobre la obligatoriedad o no de la parte resolutiva, de la parte de los considerandos de la sentencia. Finalmente, con el tiempo, llegamos a la conclusión de que efectivamente eso produce un efecto indirecto, pero fundamental en todo el derecho interno, los considerandos de la sentencia. Y la Corte lo viene sosteniendo ahora. Lo mismo que les acabo de decir, yo puedo dictar 22, 23 sentencias por año. No me traigan todo, vean lo que yo ya he dicho para un país y en lo pertinente, aplíquenlo. Fíjense ustedes, y algo ya dijo Néstor, las mutaciones fundamentales del derecho local, del derecho doméstico, que han surgido a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La última tentación de Cristo, que acaba de citar Sagüez, Chile, una norma interna que prohibía las películas, que hacía revisar primero las películas a ver si podían o no transmitirse al público. Y allí la Corte dijo que se violó el artículo 13 de la libertad de pensamiento de la Convención Americana. Y Chile no solo acató la sentencia, sino que modificó su propia constitución a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana. Modificó su propia constitución. Fíjense entonces el efecto, la mutación que va produciendo en el derecho interno. Por una sentencia interamericana se modifica la constitución chilena, que los chilenos son muy conservadores de sus reglas. Sin embargo, lo han hecho. Palamar Iribarne, otro caso en Chile, donde también, no los voy a detallar uno por uno,
donde se modificó casi todo el derecho interno. Almonacid de Llano también citado, 2006, 2005 y 2006, donde aparece el control de convencionalidad. Y el caso de ustedes, Heliodoro Portugal, donde le impone la Corte Interamericana la obligación de dictar normas, de tipificar la figura de la desaparición forzada de personas, que han hecho y han cumplido. Fíjense ustedes, y digo algunos fallos para no perder mucho tiempo, pero fíjense ustedes entonces la importancia que tienen estos tratados y el efecto. Y con respecto al tema específico que se me había asignado, que es el control de convencionalidad, que yo creía que no podía abarcarlo de entrada si no daba un enfoque de lo que estábamos hablando, quiero señalar que, como bien dijo Néstor, este es un paso siguiente al control de constitucionalidad. Es una comparación que tienen que hacer todos los jueces de los países entre las normas internas, cualquiera fuera, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José. Una comparación. Y en caso de que las normas internas no se acomoden, tendrán que dictar sentencias sobre la base de la norma del pacto, adecuar el derecho interno. Porque justamente la Convención dice en el artículo 1.1 y 2 que si los derechos no se encuentran debidamente garantizados, el Estado tiene que, de alguna manera, dictar normas para ponerlo a tono con las normas supranacionales, con estas normas en el caso del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención para la Tortura. Tenemos 10 tratados que están rigiendo en este momento para el sistema interamericano, pero nosotros estamos más hundiendo las raíces más bien en el Pacto de San José de Costa Rica. Este control de convencionalidad siempre se hizo, hay que decir la verdad, no es un invento nuevo. El invento nuevo ahora es la terminología que se ha utilizado y el énfasis que le han puesto los juristas y sobre todo los jueces interamericanos. ¿Qué hace la Corte? Compara, y lo ha hecho siempre, entre una norma de derecho interno y una norma convencional. Y dice, cuando corresponde, que la norma interna no cumple con las reglas del Pacto de San José de Costa Rica. Y manda solamente, no casa la sentencia, repito, porque no hay coartistancia, dice lo que tiene que decir y lo manda al derecho interno para que lo cumpla. Si no lo cumple, ¿qué ha hecho en los últimos años? Y esto sí me parece importante destacarlo, una supervisión de cumplimiento de la sentencia. Esto era nuevo, empezó justamente con el caso de ustedes, el caso Baena. La Corte antes dictaba las sentencias y se despreocupaba de ellas. Pero a partir de 2008, en el caso Baena, contra Panamá, la Corte dijo, no, yo no solo dicto sentencias, yo las tengo que ejecutar, yo también soy juez de ejecución de las sentencias. Tengo que hacerlas cumplir. Tanto es así que a raíz de la jurisprudencia de Baena, más la modificación de su propio reglamento, a partir de entonces la Corte viene y les dice, señor, a ver cómo está la sentencia que yo dicté, ¿la cumplieron o no? Y acá en Baena hizo 7 supervisiones, como les hizo en otros países también, y prácticamente Baena está casi concluido. Hizo todo el país panameño de lo que le pidió la Corte Interamericana. Así que tengan en cuenta este desdoble de la jurisprudencia de la Corte. Primero dicta sentencias y después dice, no, yo también las quiero hacer cumplir, me ocupo de que se cumpla. Y está supervisando la sentencia de todos los países que han sido condenados. Esto es nuevo, se viene desarrollando en los últimos años, pero hay que tenerlo presente. Dicta y cumple, hace cumplir. Y el control de convencionalidad había empezado tibiamente, siempre se hizo, pero la terminología había empezado tibiamente con el juez García Ramírez en aquel famoso caso Mirna Marchán en el 2003. Él empezó a hablar del control de convencionalidad, él solo. Lo volvió a decir en el caso Tibi contra Ecuador, en el caso López Árboles, en el caso Vargas Areco, y después la Corte se animó y en el caso Almonacid de Llano dijo, estamos haciendo una especie
de control de convencionalidad. No había dicho plenamente la frase. Poco dijo una especie de control de convencionalidad en el caso de lesa humanidad en Chile, Almonacidad de Llano. Recién la Corte utilizó la fraseología completa sin eufemismos en el caso de los trabajadores cesados del Perú en el año 2006. Y a partir de allí, obviamente, fue desarrollando esta terminología y apuntando a controlar esa vinculación que tiene que ver en sus sentencias, en sus fallos, en su competencia y en la competencia del derecho interno. Hay que tener cuidado cuando ahora se dicta una sentencia, sobre todo en los tribunales superiores de los países, si no están, sobre la base de las reglas que fija la Convención. Porque si no, seguramente van a hacer perder tiempo a los litigantes, va a terminar en la Corte o en la Comisión y esa sentencia va a ser, de alguna manera, desarticulada. Entonces, la regla es esta. La regla es la siguiente. El derecho internacional es un derecho subsidiario, no se ocupa del derecho interno en especial, salvo que haya una violación de constitucionalidad y en ese caso no casa, manda a que se, como ya dije, para que se cumplan las sentencias. Es subsidiario, no es principal. Si el asunto se puede arreglar en el derecho interno, conforme al artículo 44 del pacto, se arregla, no hay por qué ir a la convención, solamente se ocupa la Corte, si primero la Comisión y después la Corte, si se ha infringido el derecho internacional. Y me permito leer dos palabras nada más, dos palabras porque ya estamos en tiempo, lo que ha dicho la Corte en el caso de Almonacid Arellano. Fíjense ustedes lo que dijo, dos palabras. Los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de las normas legales y en consecuencia obligados a aplicar las disposiciones domésticas. Ahí está la subsidiariedad, ¿no? Empero, si un gobierno ha ratificado una regla internacional, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces, lo del derecho interno, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no sean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Cuando habla de leyes, habla de Constitución y de cualquier norma. En otras palabras, sigue diciendo, el Poder Judicial debe hacer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete última de la Convención Americana. Queridos amigos, con esto voy concluyendo. Quiero finiquitar mis palabras poniendo de relieve la importancia fundamental de este derecho supranacional y cómo se van cumpliendo las sentencias de la Corte, pero además las formas de reparación. Las viejas sentencias mandaban a pagar o mandaban a decir esto no se debe hacer. Pero modernamente, en los últimos tiempos, y esto lo usted viene en cuenta, y pasó también aquí en Ecuador, en los 4 casos que ustedes tienen, aparte de las viejas indemnizaciones pecuniarias de los primeros casos, Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz, por allá por el año 1988, la Corte ha ido agregando condenas, conductas que tiene que cumplir el Estado. Por ejemplo, la supresión de prácticas, la supresión de prácticas, imperfectas del Estado, por ejemplo, desaparición forzada de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Después pedir perdón. Hay homenajes que la Corte ha impuesto, sobre todo en Perú, para que los estados pidan perdón a las víctimas de las desapariciones forzadas. Después también a capacitar a los agentes públicos. Hay condenas a capacitar al servicio penitenciario, a ustedes mismos. En el caso
de las grabaciones ilegales, los manda a dictar cursos sobre perdón, en el caso de Sánchez de Vélez Lor, los manda a enseñar derecho migratorio, les da la obligación de hacerlo. Es decir, que la Corte ha ido avanzando. Primero dicta la sentencia en distintas versiones, hacer, no hacer, dictar, y finalmente ahora les dice que las va a ejecutar y va a pedir que se cumplan hasta último momento. Este es un gran avance del derecho supranacional que todavía, yo creo, va a seguir dando nuevas sorpresas. Muchas gracias y hasta cualquier momento.